Gobierno Regional de los Lagos. Los millonarios traspasos de recursos fiscales a fundaciones ligadas a militantes de Revolución Democrática se han transformado en un verdadero terremoto político, al que ahora se suma una nueva réplica. Además del escándalo de Democracia Viva vinculada al expólolo de la diputada Catalina Pérez, la Fiscalía sumó una nueva indagatoria por transferencias a urbanismo social. Son los mismos que se están indagando en Antofagasta, no hay otra arista que se vincule a otras personas, sino el mismo modus operandi. La fundación a cargo de proyectos de impacto en comunidades recibió más de 500 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta en un convenio firmado también por el renunciado Carlos Contreras, a la fecha militante de RD. Asimismo, desde el MIMBU de la región de los Lagos obtuvo más de 900 millones, a los que se suman otros 109 millones adicionales desde el Maule. El actual secretario regional de Vivienda de esa región, Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática, se desempeñó como director jurídico de Urbanismo Social antes de asumir en el gobierno. El Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región del Maule debe renunciar a su cargo. No es sostenible que una persona con tal conflicto de interés continúe. Luego de una fuerte presión tanto desde el oficialismo como desde la oposición, Hernández salió a explicar que, dado su anterior vínculo con la fundación, se inhabilitó en el proceso de adjudicación de recursos. No solamente tomo una determinación que es legal, la ley me obliga a mí a abstenerme. Yo no puedo bloquear a empresas que se presentan con ofertas legítimas para trabajar con el Estado. Decidí que era mucho más sano y sensato inhabilitarme derechamente y, por lo tanto, no conocer absolutamente de ninguna fase de ese proceso de evaluación. El ministro Montes respaldó, por ahora, la gestión de Hernández. Si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio. Hasta el momento no. Pero lamentablemente el ministro Montes no escucha, actúa con mucha soberbia. Y está actuando y llegando tarde a todo. Hoy día está mandando una delegación a investigar recién cuando ya la Fiscalía nos hizo caso y abrió una investigación de oficio. En medio del creciente escándalo, la Contraloría salió a intervenir. Jorge Bermúdez anunció la paralización total de las transferencias de recursos del fisco a fundaciones privadas que sean sujetas de control. Lo que ha ocurrido acá es que hay una situación sofisticada donde se han producido hechos que eventualmente son constitutivos de corrupción, producto de que el Estado ha entregado estos recursos con poca regulación a entidades que son de naturaleza privada. Sin embargo, la Fiscalía arremetió abriendo de oficio una tercera investigación, esta vez en Los Lagos, por traspasos del gobierno regional a entidades como Chinquihue, que recibió más de 1.600 millones de pesos. Por estatuto legal, el directorio lo preside el mismo titular de la gobernación, Patricio Vallespín. Estamos empezando recién la indagatoria del día de ayer, estamos requiriendo información recién de las 3 fundaciones, pero obviamente vamos a investigar las demás fundaciones a las que han sido entregadas fondos o dinero en el último tiempo, al menos en el último periodo de este gobierno regional. Bueno, en el escenario actual que se vive me parece muy razonable y yo valoro que así sea y muy positivo que se haga, porque creo que hay que diferenciar los hechos. Por tanto, desde ya nos ponemos plenamente a disposición de la investigación del Ministerio Público. Casos que remecen al gobierno y al oficialismo y que suman réplicas día a día. Bueno, y sobre este mismo tema veamos la reacción del presidente Gabriel Boric, que salió hoy a blindar a la delegada presidencial del Biobío y al Seremi de Vivienda del Maule, que veíamos también en declaraciones en la nota anterior. Recordemos que ambos son cuestionados desde la oposición por sus vínculos con una de las fundaciones, que ha recibido millonarios fondos desde el gobierno. Respecto de la querella de Revolución Democrática, me parece bien. Acá, yo lo dije ayer, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Atrás del presidente Boric, escuchando cada una de sus palabras, se encontraba este martes la delegada presidencial del Biobío, autoridad cuyo nombre aparece precisamente en la querella presentada por Revolución Democrática varios días después de estallar el caso Democracia Viva. Allí se pide que se le cite a declarar, ya sea en calidad de imputada, víctima o testigo. Trabajé para la Fundación Urbanismo Social, no mantuve ninguna relación con ella desde que salí de la fundación en 2017. No he tenido nada que ver con esos contratos y está todo de manera regular. Así, la militante RD salía a responder a los cuestionamientos por sus vínculos con Urbanismo Social, que está bajo investigación. La fundación se adjudicó 148 millones de pesos vía trato directo con el Serviu para asesorar a afectados por los incendios forestales en el Biobío. Democracia Viva
Urbanismo Social, son fundaciones que están vinculadas directamente a Revolución Democrática. Y por eso la delegada debiera dar un paso al costado, debiera renunciar. No podemos como parlamentarios trabajar con ella en estas condiciones, en esta situación en que evidentemente hay casos de corrupción en la que ella está de alguna manera involucrada. En medio de la presión desde la oposición por la salida de la delegada presidencial del Biobío y del Ceremi de Vivienda del Maule por su anterior vínculo con Urbanismo Social, fue el propio presidente Boric quien salió a blindarlos. He hecho valer la responsabilidad política en los casos que, en mi criterio, corresponde. Pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. Pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Ceremi del Maule ni Daniela Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. No se puede entrar en una situación de proteccionismo para algunas y algunos funcionarios que a todas luces tienen responsabilidades políticas en esto. El presidente ha comprado el problema y lo ha llevado directo a su oficina en La Moneda. Al mismo tiempo, parlamentarios de oposición no descartan una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda. Sí sería bueno que el ministro asuma la responsabilidad política y renuncie a su cargo. El ministro Carlos Montes cuenta con toda mi confianza. En paralelo, en Antofagasta, donde estalló el escándalo, el ex Ceremi de Vivienda, Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de Catalina Pérez, descartó haberle informado a la parlamentaria sobre el millonario convenio firmado por su expololo. Por mi parte no. Jamás conversamos de estos temas con Catalina Pérez. Ni Catalina Pérez, ni ninguno de los otros sectores políticos me abordaron con el afán de lograr nada, ningún beneficio ni para terceros ni para la comunidad. Daniel Andrade, representante legal de la cuestionada fundación, se anticipó a la decisión del Tribunal Supremo de RD y optó por renunciar a su militancia.